¿Qué tal? Muy buenos días. Señor les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana, ¿sí? Estamos allí teniendo los devocionales en Segunda de Timoteo y hoy vamos a estar viendo del capítulo 3 en adelante, ¿sí? Mientras vamos dando tiempito allí a que se pueda conectar. Creo que ya estamos transmitiendo, sí, está saliendo ya por Facebook. Muy bien. Compartirles que ayer fue un tiempo espectacular. Realmente disfruté mucho de lo que ha sido el comienzo de esta segunda conferencia que estamos teniendo, ¿verdad? Esta segunda conferencia bíblica virtual en la que estamos abordando el lema, ¿verdad?, de este versículo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y damos gracias al Señor por lo que fue el tiempo y les invitamos para que esta noche también puedan acompañarnos, ¿verdad? Cualquier cosa yo voy a estar dejando el enlace para que también puedan conectarse si quieren por Zoom, y si no, lo pueden hacer a través del Facebook, ¿verdad?, que se va a estar retransmitiendo, ¿sí? Buenos días ahí a nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Ana, también nuestra hermana María. Gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado y poder disfrutar juntos estos tiempos alrededor de su palabra. Vamos a escuchar una música especial, una canción, y después oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí? Cuando estaba muerto por pecar, Cristo me salvó, y por su gracia Él hizo cambiar mi corazón, y la esperanza en mí volvió a ver la salvación. Su espíritu mi corazón llenó con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocerte, vivir según tu voluntad. Todo quiero dar. Amén. Podemos conocerle por su gracia y podemos también hoy seguir conociendo a nuestro Señor, y por eso es que estamos teniendo estos tiempos de devocionales, buscando conocer más del Señor. ¿Sí? Vamos a orar y después les invito a que puedan ir en sus Biblias a 2 de Timoteo capítulo 3. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por lo que es tu gracia, Señor, y porque, Padre amado, Señor, tú nos buscaste. Señor, no solamente tú nos creaste, sino que tú nos buscaste, Señor, y has enviado a tu Hijo Jesús para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Padre, gracias porque hoy podemos disfrutar de esta salvación, de esta seguridad, Señor, que tenemos vida eterna por la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque también podemos tener la oportunidad de tener tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque en ella nos muestra y nos declara con total claridad todo lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver, Señor, cómo tu palabra se va cumpliendo, y, amado Dios, eso nos trae paz también. Señor, quiero rogarte, bendito Dios, para que ahora que vamos a estar viendo acerca de esta porción de tu palabra, seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, desafiándonos, mostrándonos, Señor, cosas en las que crecer, Padre. Y, amado Dios, ruego por
cada uno de mis hermanos, las necesidades que están teniendo. Padre, aún todo esto que está sucediendo también en Colombia, Señor, rogamos, Señor, para que seas tú también obrando en ese país, pero no queremos negar, Señor, todo lo que está sucediendo, Señor, a nivel mundial, con una enfermedad que sí es real, pero también con una planificación satánica, Señor, y muchos queriendo sacar ventaja de todo esto. Padre, sé tú obrando. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo le estuvo hablando acerca de ser un buen soldado de Jesucristo, de ser un buen atleta, de ser un buen labrador, de ser un buen obrero y de ser un buen siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y cada una de estas cosas, podríamos decir, están allí precedidas por él considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y damos gracias a Dios porque sabemos que no solamente Él nos dejó su palabra inspirada, sino que también dejó su Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé entendimiento acerca de la palabra, y debemos darnos a la tarea de estudiarla, de orar, ¿verdad? Y de buscar interpretarla correctamente, ¿sí? Y dice allí, vamos a leer capítulo 3 desde el versículo 1 al versículo 9, y vamos a avanzar hoy hasta donde podamos, hasta donde lleguemos, ¿sí? Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue las de aquellos en cuanto a Janes y Jambres, ¿verdad? Pero dice así: también debes saber esto, ¿sí? La idea sería, bueno, Timoteo, no debes ignorar, ¿verdad? Podríamos decirle, hay una aclaración, una enseñanza. No creo que Timoteo desconociera lo que era la realidad en la que estaban viviendo en ese momento, pero dice, bueno, quiero aclararte de que van a venir tiempos aún más peligrosos que esto, ¿verdad? Hay una advertencia, y también vamos a ver lo que son las acciones que va a haber en este tiempo que vendrá a futuro, porque dice postreros días, ¿verdad? Lo que son los rasgos y las características de una sociedad que va impregnando lamentablemente la iglesia, o lo que popularmente se conoce como la iglesia, ¿verdad? Debemos entender que hay una diferencia entre lo que es la iglesia espiritual, lo que es la iglesia, vamos a decir, de que el Señor conoce a los suyos, y lo que es la iglesia, vamos a decir así, física, que muchas veces está conformada por personas que no son realmente de Cristo, y que muchas veces está conformada aún, lamentablemente, ¿verdad? Muchas sectas
que si vamos al conocimiento popular, la gente le llama iglesia, pero sabemos que aquellos que conocemos la palabra, cuando pasamos esas iglesias a la luz de la Escritura, no son una iglesia bíblica, no son una iglesia que tenga sana doctrina, ni que tenga a Cristo a veces como Salvador, ¿verdad? Ahora Pablo le dice, bueno, tienes que saber esto. ¿Por qué? Bueno, creo que hoy se da mucho, ¿verdad? Y seguramente también puede haber pasado en aquel tiempo, ¿verdad? De que existe lo que se le conoce como el síndrome del avestruz, ¿verdad? Síndrome del avestruz se le llama así a cuando las personas, ¿verdad? Como que quieren meter la cabeza bajo la tierra, ¿verdad? O sumergir su mentalidad, su cabeza en cualquier tipo de ámbito y no reconocer la realidad. Otros le llaman negacionismo, ¿verdad? O sea, personas que eligen rechazar la realidad para evadir, obviamente, responsabilidades, y a veces se encierran, puede suceder aún dentro de las religiones, se encierran dentro de la religión, o se encierran dentro de los trabajos, o se encierran dentro de las adicciones, ¿verdad? Para evadir la realidad, para rechazar justamente lo que está sucediendo. En este caso, le dice, mirá, tenés que conocer y saber de que van a venir tiempos peligrosos, tiempos donde va a ser la cosa peor de lo que está haciendo ahora. Si vamos al contexto cultural que vivía, ¿verdad? Vamos a decir la iglesia primitiva, el tiempo que estaba viviendo Pablo y Timoteo acá, podríamos decir, bueno, la sociedad ya se encontraba en una degradación, en una depravación, en un desastre moral, social, espiritual, ¿verdad? El imperio romano en toda su grandeza y en toda su soberbia de llegar a ser, ¿verdad?, el imperio más grande del mundo, donde el sol no se ponía sobre Roma, donde todos los caminos llevaban a Roma, estaba ciertamente en una degradación terrible. De hecho, algunos historiadores dicen que la razón de la caída del imperio de Roma, más allá de varias cosas, fue mucho todo el hedonismo y el afeminamiento que había, ¿verdad?, en sus líderes, en su sistema político, en sus emperadores, ¿verdad? Todo como dice también acá, ese amador de los placeres, ¿verdad? Bueno, es un poco lo que quieren llevar la sociedad hoy, ¿verdad? Hoy quieren llevar a la sociedad, ¿verdad?, a que sean amadores de sí mismos, amadores de los placeres, hacer lo que a vos te guste, viví el momento, ¿verdad? Ese es el eslogan de una generación, ¿verdad?, que libre soy, quiero hacer lo que se me dé la regalada gana, ¿o no? Y obviamente también con todo esta nueva revolución que hay, ¿verdad?, de inmoralidad, quieren llevar a que haya un afeminamiento de los hombres y ya desde pequeñitos, ¿verdad? Desde pequeñitos romper toda estructura, aún negando la biología, ¿verdad? Y quieren, ¿viste?, de que ya los niños empiecen a vestirse como nenas, y la verdad que el diablo está buscando más que nunca destruir la humanidad. Ahora, Timoteo ya sabía de esta realidad. Timoteo estaba viviendo ya, si queremos decir así, toda la decadencia moral que había. Timoteo había andado con Pablo por Corintios, donde había llegado a tal depravación la vida en Corintios que le llamaban a una vida, vamos a decir así, llena de libertinaje, llena de vicios, le llamaban corintiar. Donde había un corintio, había un borracho.
lo que era, vamos a decir, esa ciudad portuaria, junto con Éfeso. Éfeso, donde él estaba pastoreando, era otra ciudad portuaria, ¿verdad? Bueno, Éfeso se decía que era la capital de Asia, ¿verdad? Allí tenía el emperador su lugar, ¿verdad? Y no solamente había una adoración al emperador, sino que también la adoración a la diosa Diana, ¿verdad? O en Corintios a la diosa Afrodita, ¿verdad? Y sus 1000 sacerdotisas que adoraban, bueno, no importa. La cuestión es, Timoteo sabía lo que era esos tiempos que ya estaba viviendo, lo que era la persecución de la iglesia, todo lo que tenía que ver con, no sé, que los metieran presos, de que los torturaran, de que los martirizaran, de que los usaran como espectáculos para ese mundo, ya lo vivía. Pero Pablo le dice, bueno, Timoteo, prepárate porque vienen tiempos aún más difíciles, tiempos aún más peligrosos. Ahora, ¿saben? Les dije que a veces personas viven bajo el síndrome del avestruz, ¿verdad? Y a veces pasa también con el creyente. Creyentes que, por ejemplo, bueno, no quieren ver las noticias, no quieren saber nada, ¿viste? Porque eso puede llevarme al desánimo, puede llevarme a deprimirme, puede llevarme Pero tenemos que pensar en esto. Todas estas cosas que están sucediendo hoy son cumplimientos de las profecías del Señor. Y podríamos decir que esto, lejos de ir mejorando, podríamos llegar a pensar y decir, bueno, si esto es el tiempo previo a que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, estos simplemente son dolores o principios de dolores de parto. En vez de ir mejorando, esto se va a poner cada vez peor. Y ni que hablar del ensayo mundial, ¿verdad?, que están buscando realizar a través de toda esta pandemia, más allá de que reconozco y entiendo de que es una enfermedad que es real, que no es tan terrible como la quieren hacer y como los medios están metiendo, ¿verdad? Pero es una enfermedad real, pero que hay todo un plan, ¿verdad?, de cómo y de qué sistema político aún imponer. Si el democrático, me encantó el presidente, ¿verdad?, hablando acerca, hace unos días atrás, bueno, ustedes quieren imponer un montón de medidas que la Organización Mafiosa de la Salud está queriendo implementar, ¿verdad? Quieren confinar a todo el pueblo uruguayo. Tenemos dentro de nuestro ADN libertad o morir. Y decía, vamos y háblenle ustedes a este pueblo, a esta gente, de todas las medidas que quieren imponer. Pero volviendo al punto, nuestra esperanza no está en las situaciones que estamos viviendo, no está en las circunstancias. Nuestra esperanza o la fuente de nuestro gozo no son las condiciones que se van dando en este mundo. En este mundo estamos de paso, ¿sí? Nuestra felicidad no es, hermanos, tan frágil como el otro día una persona me decía, no estoy, viste, ya para que me cuestionen qué es lo que creo y qué es lo que no. Así soy feliz. Entonces, nuestra felicidad, o nuestro gozo, o nuestra esperanza, no es tan frágil como para que si cuestionan lo que creemos, vamos a decir así, perdamos el gozo. Hermanos, Cristo es la fuente de nuestra felicidad y nuestro gozo, y ciertamente es allí donde tenemos que apoyarnos. Y cuando vamos viendo de que las profecías se van cumpliendo, y vamos viendo de que los postreros días, ciertamente, fueron en el tiempo de Timoteo, porque ahí habla de que vendrán y es como que están a la puerta, ya están acá, podemos ver hoy más que nunca que esto se está cumpliendo. Ahora, peligrosos, bueno, podría decir Timoteo, ay, esto me da miedo. Bueno, no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía.
Y cuando pensamos en miedo, dice allí en Mateo capítulo 10, dice así, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tened temor de Dios. Y ciertamente hoy vivimos en medio de una sociedad que está realmente desenfrenada, desorientada, viviendo una depravación y un desastre moral, social y obviamente también espiritual, ¿verdad? Y la iglesia, el creyente, es el único que tiene lo que realmente puede, como estamos viendo en la conferencia, trastornar, cambiar por completo los valores de una persona, obviamente cambiar lo que es el destino eterno, ¿verdad? Es lo más importante. El Evangelio cambia el destino eterno, pero también es lo que puede transformar a una persona, puede transformar a una familia, puede transformar una ciudad y aún una nación, ¿verdad? Y necesitamos seguir predicando el Evangelio. Y ahí empieza a hablarle de algunas características que van a tener estos hombres, dice, en esos tiempos postreros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Y tal vez alguno podría decir, bueno, pero ¿acaso la Biblia no nos habla de que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Sí, es cierto, debemos, y eso lo dice la Escritura. El problema está dónde está el punto de partida o cuál es la fuente de ese amor. Si la fuente de ese amor es la naturaleza caída, simplemente eso se convierte en egoísmo, porque me amo a mí mismo y la idea es como que en mi gran egoísmo son todos unos egoístas por no pensar primero en mí, vamos a decirlo, esa sería, vamos a decir, el ombligo, yo soy el ombligo del mundo, me tengo que amar a mí mismo, y no importa, ¿verdad?, cuál sea el costo, cuando el amor vamos a decir, tiene el punto de partida de un ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, los amadores de sí mismos buscan su propia satisfacción, su propia placer a costa de lo que sea, ¿sí? Pero cuando uno tiene como punto de partida el amor de Dios, que obviamente eso es cuando una persona nace espiritualmente, cuando cree en Jesucristo, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y en base a ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, es que podemos amarle a Él y podemos amar como Dios quiere que nos amemos, y ahí vamos a poder amar a nuestro prójimo. Y entonces el amor al prójimo tiene que ver como lo que le enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que no tiene que ver con una religiosidad que muchas veces ve la necesidad y pasa de largo, como lo que nos enseña allí en la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, y ciertamente vemos allí cómo el samaritano pudo de una manera práctica demostrar el amor al prójimo porque actuó como le hubiese gustado que actuaran con él. Y debemos aprender que, por decir así, cuando uno se ama realmente, bíblicamente a uno, va a buscar amar a los demás y obviamente por fuente el amor a Dios, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, muchas iglesias se han llenado porque, bueno, lamentablemente hay muchas sectas, muchas iglesias que tienen el nombre de iglesia, pero lamentablemente también muchas iglesias que han sido de sana doctrina han cambiado el mensaje y se ha llenado de personas amadoras de sí mismas, que quieren, vamos a decir así, de que Dios responda
a sus necesidades, a sus caprichos, ¿verdad? Es como que el centro soy yo y Dios tiene que hacer todo para que yo esté bien, ¿verdad? Y es como que el mensaje, ¿verdad?, de tomar nuestra cruz y seguirle a Él, de pagar el precio, de vivir para su gloria, es como que no, es como que ahora yo tengo que ser el centro, Dios tiene que cumplir, o como lo hemos dicho en algunas otras oportunidades, es como que Dios tiene que ser el chico de los mandados. ¿Viste? Si vos querés esto, pedile a Dios con fe y ni digas que se haga la voluntad de Dios, porque ¿dónde la viste eso? ¿En qué parte de la Biblia está? Pero ¿sabés la cantidad de iglesias o sectas que están así? Y quiera Dios que no sea esa nuestra realidad. Iglesias que se han llenado de mensajes de humanismo, ¿verdad? Y yo entiendo que necesitamos motivarnos, necesitamos alentarnos, pero alentarnos a hacer la voluntad de Dios, no alentarnos a ser nosotros el centro de, alentarnos a vivir para Dios, de la manera que Dios quiere. Este mensaje, podríamos decir, Pablo no le estaba alentando mucho, le estaba advirtiendo y le estaba aclarando que iban a venir cosas peores y que tenía que estar preparado. Tenía que estar preparado. Iba a haber hombres que eran amadores de sí mismos y también dice avaros, ¿sí? Ya no amando a Dios, sino amando al dinero, ¿verdad? El materialismo. Bueno, nosotros aquí, podríamos decir, en Uruguay, en su momento llegó a ser la Suiza de Sudamérica. El amor, ¿verdad?, a la prosperidad, al materialismo, ¿verdad? Pero no es algo solamente de acá de Uruguay, ¿verdad? El ser humano, ¿viste? Es como que está metido, ¿viste? Como en esa ruedita de hámster, ¿verdad? Donde constantemente está corriendo detrás de lo que cree que le va a dar felicidad. Como decía, viste, un amigo, dice, el dinero no da la felicidad, pero que la ayuda, decía, pero viste, la gente cree que en el materialismo, en las cosas, allí vas a encontrar la felicidad. Ah, una buena casa, un buen auto, una buena cuenta, una buena ropa, y creen que eso le da prestigio, le da... ¿Sabes? Dice allí en Mateo, capítulo 16, Mateo capítulo 16, en el versículo 26 dice así, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener todo eso y haber perdido el alma? Y no estoy diciendo que los ricos no pueden tener salvación, estoy diciendo de que la gente corre detrás de eso. Corre, dejas a veces 2, 3 trabajos, ¿verdad? Y quieren llegar a tener, y pierden de vista lo importante que es su vida espiritual, lo que es su eternidad. Pierden de vista lo que es realmente el sentido de la vida, que es poder tener esa comunión con el Señor, haber arreglado las cuentas con Dios. Venid al encuentro con Dios, venid a mí y estemos a cuenta. Pero, ¿sabes? También esto se ha metido dentro de las iglesias. La cantidad de iglesias, ¿verdad?, que ves que hay un amor al dinero, personas que quieren, viste, vamos a decir así, comprar los favores o las bendiciones de Dios a través del dinero. Y Pablo lo habla, ¿verdad? También allí en la carta que le manda a Timoteo en el capítulo 1, dice así en el versículo 11, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Personas que van enseñando por amor al dinero, por ganancias deshonestas. A veces es impresionante ver algunos
algunos programas, ¿verdad? O escuchar de algunos lugares. Me acuerdo una vez allí en Costa Rica, me estaba cambiando y preparando y había prendido la tele, ¿verdad? Y estaban pasando un programa que se llama Enlace. Y el falso profeta de ese lugar decía, acá en Enlace dice la plata primero, los milagros después. Amadores del dinero, personas avaras. Y se ha llenado de eso. Bueno, Pedro lo profetiza, ¿no? Allí en capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, dice que va a haber falsos profetas, ¿verdad? Como hubo falsos maestros. Dice que introducirán herejías y versículo 3 dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería, ganancias deshonestas. Y tal vez vos decís, bueno, pero yo no soy un predicador. Bueno, vos sabés que en Timoteo le habla acerca de, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y no habla del amor al dinero que agarrás un billetito de, no sé, hay personas de Nicaragua, no me acuerdo cómo se llama allá, en Costa Rica son colones, acá son pesos, en Perú son soles, ¿no? No es que agarro y le doy un besito, ¿cómo te amo, billetito? No, tiene que ver con lo que el dinero me da. ¿Sabes la cantidad de creyentes que están hoy queriendo estar materialmente mejor? Ay, poder ir de paseo, de vacaciones, tener lujos, y van extraviándose de la fe. Cuidado. Hombres amadores de sí mismos, avaros, y dice allí, vanagloriosos, vanagloriosos. Tiene que ver con viste, quiero que me gloríen a mí. Lo que debería ser la gloria para Dios, quiero que me tiren las flores y me gloríen a mí. Podríamos decir así, como lo que pasa también lamentablemente en muchas iglesias, viste, un culto allí al profeta, al apóstol, ¿verdad? Un culto al ungido, no lo vayan a tocar. Pareciera como que son más que el presidente, viste, hay que sacar turno para poder hablar con ellos. Una soberbia tan grande, ¿verdad? Y lamentablemente muchas iglesias van detrás de esas megas estrellas, ¿no? Mateo capítulo 20 dice así, Mateo capítulo 20, versículo 26. Van buscando, viste, esa vida de vanagloria, de que me rindan culto, y dice versículo 25, voy a leer. Capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a dejar hasta acá hoy, pero Pablo le empieza a declarar y a advertir a Timoteo que van a venir tiempos peligrosos, que esta sociedad va a entrar en una decadencia tremenda. Y lo lamentable es que esa sociedad está lamentablemente transformando la iglesia, cuando debería ser al revés. Deberíamos ser nosotros
que con el Evangelio, que tiene poder, y con vidas que realmente vivan lo que creemos y lo que la Biblia nos dice, podamos transformar esta sociedad. Quiera Dios que tu vida y mi vida, ¿verdad?, puedan ser transformadas cada día a la imagen de Cristo y no a los tiempos postreros. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, Padre amado, por esta advertencia, por esta aclaración, Señor, que tú le haces a Timoteo a través de Pablo, pero que también nos haces a nosotros, Señor. Y Padre, no queremos negar la realidad que se está viviendo en esta sociedad, ni tampoco, lamentablemente, que se está viviendo dentro de las iglesias. Padre, sé que aún toda esta situación que estamos viviendo hoy de pandemia ha sido utilizada por ti, Señor, para purificar, para limpiar, Señor. Muchos se han destapado, Señor, pero también sabemos que muchos te han buscado a ti, Señor. Y Padre, rogamos para que en tu gracia podamos estar preparados, Señor, para realmente poder vivir a Cristo y poder hablar de Cristo a esta sociedad que está en tremenda decadencia. Oramos, bendito Dios, por cada uno de nuestros hermanos. Que nos ayude, Señor, a poder vivir realmente vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Vidas que te amen a ti, Padre Celestial. Vidas que estén dispuestas a tomar la cruz y a seguirte a ti, seguirte de cerca. Padre amado, gracias por tu amor para con nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante esta noche con algunos, ¿verdad?, para el segundo día de esta conferencia bíblica, y con otros nos vemos mañana a las 8 de la mañana para seguir viendo 2 de Timoteo capítulo 3. Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto y a las órdenes.